Dicho esto, ya vamos al tema que nos convoca. Los precios del petróleo subieron más de $1 el día viernes pasado, segunda alza consecutiva, y todo esto ante el temor de que la crisis entre Israel y Gaza se extienda por Medio Oriente e interrumpa el suministro de una de las principales regiones productoras del mundo. El precio del crudo también se ve respaldado por ciertas previsiones de un aumento del déficit en el cuarto trimestre después de que los principales productores, Arabia Saudita y Rusia, ampliaran los recortes de suministro hasta finales de año. Es parte de lo que queremos empezar a conversar a esta hora con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera, que ya está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo. ¿Y ustedes? ¿Qué Muy tal por bien, allá? Marcela. Todo muy luminoso con este cambio de hora, ¿eh? Así es. Oye, Marcela, lo que no está muy fácil es el escenario internacional y particularmente lo geopolítico en Medio Oriente. Ya lo decíamos, en Israel están en alerta ante eventuales acciones que pueda llevar adelante Irán luego de que se atacara un consulado de este último país en Siria. Esto sumó un nuevo factor de inestabilidad económica o geopolítica, económica también a la vez. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Esta incertidumbre podría sostener las alzas en el tiempo? ¿Cómo ves también este escenario que cada cierto tiempo lo tenemos, pero hoy por hoy de verdad que se pone color de hormiga? Sí, bueno, hay que darle un contexto Ujú. también a esta noticia que tiene que ver con que Irán es uno de los principales productores de petróleo Ujú. y que por tanto hoy día las decisiones que se toman en Irán afectan a todo el mundo. Pues si ellos deciden reducir la cuota de producción de petróleo, entonces lo que tenemos es un aumento de los precios del petróleo y por tanto eso incide fuertemente en el déficit que ha mostrado el control inflacionario. Entonces, en este sentido, este hecho que hoy día vemos como un hecho aislado de cómo Israel ha generado una escalada en torno a la guerra que está queriendo desarrollar en el Medio Oriente, en realidad tiene este contexto que es completamente económico, que en donde se busca generar en efecto un aumento de la conflictividad para que Israel pueda tomar control sobre la zona como lo ha intentado hacer desde el inicio de esta crisis social, política y militar en la zona de Gaza. Este intervencionismo que desarrolló Israel en ese territorio palestino no buscaba otra cosa sino el control sobre ese espacio territorial que permitía a su vez controlar los canales y los flujos que permiten entonces por los cuales transita el petróleo. Y es Ujú. por eso entonces que hoy día podemos observar cómo Israel está intentando generar una escalada en función de posicionarse geopolíticamente en torno al control sobre el petróleo. Marcela, dentro de los datos que dábamos anteriormente, estábamos con particularmente déficit en el cuarto trimestre después de que Arabia Saudita y Rusia ampliaran recortes de suministro. Tú decías, eventualmente si Irán sigue este mismo camino podría ser aún más complejo. ¿Por qué se da también esto? Una gran pregunta que surge. Sí, bueno, hay varias razones. Ujú. La semana pasada, por tercera vez consecutiva, Irán y la OPEP más deciden mantener la reducción de cuota de producción de petróleo. Y Ujú. eso hace entonces que el precio se mantenga relativamente estable hacia el alza. ¿Ya? Ujú. Pudimos observar que durante varios meses estuvo en torno a $80 el barril y hoy día está en torno más bien a $90 el barril. Eso es producto de una política sistemática que está desarrollando la OPEP más, es decir, la OPEP más Rusia, y hoy día está incorporándose Brasil a ese eje político para poder mantener el precio al alza. Esto para los países subdesarrollados es súper importante, porque Ujú. si no lo que tenemos es que ocurre una permanente fluctuación en el precio de los commodities y eso va al desmedro de las economías que viven gracias a sus materias primas sin ningún nivel de industrialización. Si nosotros en Chile lo hiciéramos con el cobre, aliándonos con, por ejemplo, Perú, Ujú. ya podríamos generar una alianza muy parecida, digamos, a la OPEP y también podríamos mantener el precio del cobre en al menos estable y con Sí. ciertas tendencias al alza. Es una política que en definitiva estos países realizan para poder entonces estabilizar sus economías en base al precio de su Mm. principal bien. Ahora, ello va en desmedro de algunos otros países subdesarrollados como el Claro. nuestro cuando Ahí viene la pregunta este sobre la país ética, no ¿no? tiene justamente, Mm. no, y cuando este país no tiene acuerdos de acceder a precios privilegiados, y ese, Mm. digamos, es como el déficit
que hoy día podemos encontrar en Chile bajo este contexto que obviamente nuestro país no controla. Entonces es muy importante desarrollar esos tratados de manera de poder generar un acceso preferencial y de esta manera no digamos, esta política pública que desarrollan países subdesarrollados no atente contra el bienestar de Chile. Y eso hace parte, digamos, netamente de las políticas que se realizan acá en el Ministerio del Exterior y también Hacienda y, por cierto, el Ministerio de Economía. Marcela, qué bueno que tocas el tema de escenario nacional, porque ahí también es bien importante ver las expectativas de recuperación económica que se están observando en Chile. Se está siendo bien optimista, al menos desde el Ministerio de Hacienda y algunas de las reparticiones vinculadas a la economía. Sin embargo, si tenemos cambios en el escenario, particularmente en Medio Oriente, me da la impresión de que puede haber un cambio. En ese sentido, ¿cómo ves también la posibilidad de que esos objetivos finalmente no se puedan alcanzar si tenemos efectivamente esta situación en Medio Oriente o se complica? Sí, bueno, hay varias cuestiones que están como empujando el desarrollo nacional. Una es que el sectorial está desarrollando grandes proyectos, entonces eso ha incidido fuertemente en los indicadores del IMASEC y el IMASEC minero en particular. Sí. Y por eso, digamos, podemos observar cierto nivel de estabilidad porque esos proyectos mineros cuando se inician, pues se mantienen en ejecución durante varios años. Esto entonces da cierto piso para que Chile pueda dar un sustento interno a su proceso de crecimiento. No obstante, como tú muy bien dices, el aumento en la escalada de violencia en el sector del Medio Oriente podría solo perjudicar a Chile y, por cierto, a las políticas que podrían desarrollar los países subdesarrollados, porque lo que estamos viendo ahí es más bien una oposición en donde se está intentando mantener control sobre bienes naturales estratégicos que no les pertenecen ni a Estados Unidos ni a Israel y por tanto si nosotros aportamos en el fortalecimiento de ese tipo de políticas va a atentar a la larga contra nosotros. Incluso quiero mencionar dos hechos que ocurrieron la semana pasada que son tremendamente significativos en términos geopolíticos, que es el contexto que estamos analizando hoy, que fue por una parte la visita de Laura Richardson a Argentina y cómo ella generó una alianza con el gobierno de Milei, produciendo entonces un acuerdo para la generación del control territorial entre Tierra del Fuego y la Antártida, una ruta alternativa a la que tenía Chile cuando Chile era el único país que podía tener acceso, digamos, a ese canal. Y por tanto, eso ya mueve el eje geopolítico en relación a América Latina porque lamentablemente Chile ha perdido un control muy importante producto de esta alianza que está haciendo Milei con Estados Unidos. Y es un desmedro también incluso de la soberanía nacional de Argentina y de la soberanía nacional de Chile. Ello también se condice con un segundo hecho que ocurrió la semana pasada, que fue la intervención del gobierno de Ecuador en la Embajada de México y entonces este atentado que ocurrió contra la libertad del ex vicepresidente Jorge Blas. Esto también atenta, es como una especie de ejercicio militar de enlace, es decir, es como un ejercicio que permite observar cuáles son las reacciones, cuáles son los costos en los cuales se incurre cuando se ejerce una acción tan ilegal en torno al derecho internacional, ¿verdad?, como la que pudimos observar. Es así entonces como, muy lamentablemente, Estados Unidos está moviendo piezas en torno a el paradigma que ha presentado Laura Richardson sin ninguna vergüenza respecto de cómo tienen que tomar control sobre el litio, el cobre, el agua, el petróleo que tiene América Latina para el beneficio de Norteamérica, y eso en el marco de una escalada de la doctrina Monroe. Quería recordarles que estamos dialogando con Marcela Vera, ella es economista académica de la FAE, de nuestra universidad, hablando del escenario geopolítico en Medio Oriente y las consecuencias que puede tener, particularmente con el tema del precio del petróleo, pero sabemos que también cuando sube el petróleo suben muchas cosas y con ello también el índice de precio al consumidor. Y bueno, hablando de eso, tuvimos IPC hace poquito rato, Marcela, variación de 0,4% en marzo, acumula 1,6% en el año y 3,7% a 12 meses respecto a la serie empalmada del índice. Las divisiones con más aumentos: educación 5,4%, vivienda y servicios básicos 0,8%. Hagamos hoy un análisis también de estos números. Dentro de lo que se ha estado observando, estaba dentro de las expectativas y reiteramos, este dato anual baja a 3,7%. Sí, bueno, lo primero que hay que mencionar es que
Si bien el indicador estaba en 4,5, baja a 3,7, eso es relevante, producto que habíamos tenido un 1,1 en marzo del año pasado y por tanto esta reducción a 0,4 es significativa, es importante y permite mantener el rango de la inflación de los últimos 12 meses en una cifra más cercana a la cifra de la meta del Banco Central, que es un 3%. Eso es algo positivo. Sin embargo, podemos observar igualmente que existe cierta tendencia a que aquellos bienes, por ejemplo, que no son fluctuantes, ya que no, por sus características, no generan este nivel de fluctuaciones altas, todavía producen un indicador entonces cercano al 0,6%. En el caso del IPC sin volatilidad, en el caso del IPC menos los alimentos y productos que producen energía están un 0,5. Entonces todavía están en un rango alto para lo que podríamos esperar en relación al actual contexto que vive Chile en términos de, sobre todo, el acceso a los bienes, que fue lo que generó, digamos, el proceso anterior inflacionario. Es así entonces como también cabe destacar que ni se descarriló la división de alimentos, ni aumentó muchísimo la división de transporte. No obstante, en el próximo mes esta cifra va a cambiar producto precisamente a lo que conversábamos al inicio, que ha generado entonces una serie de aumentos en el precio del petróleo, producto de la crisis que se está generando entonces en el Medio Oriente. Y entonces con este precio de $91 el barril vamos a tener una incidencia en el siguiente IPC entonces hacia el alza. Yo espero que pese a todo el contexto internacional que vamos a vivir en torno a esta conflictividad sobre quién toma control sobre el petróleo, pese a esto, igual Chile va a estar con una inflación alrededor de un 4%, muy cercano igualmente a la meta. Me parece que es un indicador razonable frente a las necesidades que tiene el país también de generar empleo, porque hay que recordarle a nuestros auditores que cada vez que se controla demasiado la inflación, eso produce desempleo. Hay un trade-off, se denomina, hay una sustitución entre un aspecto y otro. Y por eso hay que tener mucho cuidado con no controlar demasiado la inflación, porque si no frenas demasiado la economía y eso hace que se produzca menos empleo y eso tampoco beneficia a las familias. Finalmente, Marcela, y poniendo estos dos escenarios juntos a lo que mencionábamos, esta situación en el Medio Oriente y también los efectos que pueda tener para nuestro país económicamente y particularmente en el precio de los bienes y servicios, ¿hay medidas complementarias que se pueden tomar por parte de los distintos organismos vinculados a la economía en nuestro país, anticipándose tal vez a algún escenario? O sea, hay varias medidas que son bien interesantes. El ministro de Agricultura en particular el año pasado y mitad del anterior desarrolló ese tipo de acciones, que es el fomento agrícola. Eso nos ayuda a través de, por ejemplo, una modernización de los sistemas de regadío, acceso a créditos, acceso preferencial a semillas. Eso en el fondo da garantía de cierta seguridad y soberanía alimentaria. Y si nosotros tenemos eso, digamos, resuelto, entonces la división de alimentos, que normalmente se dispara cuando ocurren este tipo de situaciones, entonces va a tener cierto nivel de control. Ahora el gobierno lo que debería desarrollar es una política muy clara para poder acceder a fertilizantes. Por ejemplo, Bolivia es uno de los productores que tenemos al lado respecto de la producción de fertilizantes. La realizan en base al primer nivel de industrialización que han realizado producto de la nacionalización del petróleo. Y eso entonces nos permitiría acceder a mejores precios de fertilizantes si estos se van a encarecer bajo la situación de un aumento en la conflictividad en el fondo del eje del Medio Oriente. Esa sería una manera de poder resguardar entonces que los agricultores tengan acceso entonces a insumos que no encarezcan su producción y por tanto eso ayudaría a atenuar un efecto inflacionario que podría generarse producto de este conflicto, no solo lo que conversamos, ¿verdad?, directamente respecto al precio del petróleo. Bueno, Marcela, yo quiero agradecer nuevamente la disposición a conversar de estos temas, hacer también una mirada más prospectiva de lo que puede ir ocurriendo en un escenario que está bien disperso, bien complicado, y bueno, ahí también haciendo la bajada de los números del IPC que conocimos durante la mañana. Un abrazo, Marcela, gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.